¿Qué significa para ustedes como trabajadores del sector salud el congelamiento del escalafón que se ha presentado precisamente para el próximo año? Sí, es bueno, aunque en todas las administraciones siempre ha sido un problema la aplicación de la ley del escalafón, incluso desde su creación. Se creó la ley en 1994, se aprobó en la Asamblea Legislativa y luego pasaron varios años para que esta ley se pudiera aplicar. Nosotros en este momento nos encontramos muy descontentos al interior del Ministerio de Salud, porque precisamente en este año ha sido de mucha actividad, de mucha entrega para los trabajadores y trabajadoras de salud, en donde se les ha exigido horarios extenuantes, se les ha exigido incluso trabajar fines de semana, todo esto pues para el combate del dengue, en donde los trabajadores no han tenido ni siquiera su tiempo para tomar sus alimentos, y todo este sacrificio ha sido en beneficio de la población salvadoreña. Esta pregunta yo se la formulé al ministro de Hacienda en su momento cuando tuvimos en primicia lo que es la presentación del anteproyecto, y él hacía una reflexión que obviamente quisiera compartirla con usted para ver su punto de vista. Y él decía, el tema acá es de hacer un estudio, vamos a tener, no se está eliminando, me hizo esa aclaración, se está congelando por el momento. Pero es importante hacer un estudio sobre cómo está en el tema de los escalafones, precisamente porque no puede ser que haya una injusticia, decía, un desequilibrio salarial, especialmente cuando se trata de ver especialistas que llegan y no tienen el salario que a lo mejor tenga otro que es del área administrativa, y por consecuencia ahí viene, digamos, esta parte que no es de alguna manera justa. ¿Hasta dónde ustedes logran establecer parámetros de negociación? Porque él decía que habían pláticas que podrían llegar a un entendimiento de esa naturaleza. Nosotros creemos que ha habido un proceso que no se ha respetado, porque igual desde el año 2022 la administración del Ministerio de Salud propuso a las organizaciones sindicales que se revisara el escalafón. Nosotros estuvimos de acuerdo en el sentido de que íbamos a presentar propuestas y como Citrasalud, nosotros contratamos un técnico, nos elaboró un proyecto mediante el cual se hacía una revisión de plazas, se hacía una nivelación salarial, y presentamos esa propuesta ante el ministerio, pero no tuvimos ninguna respuesta. Luego, ¿por qué al final de este año, ya cuando hay que presentar el anteproyecto de presupuesto, simplemente deciden congelar la ley del escalafón, cuando hemos tenido 2 años prácticamente durante los cuales se tenía que revisar estas escalas salariales? ¿Hasta dónde puede contemplarse esa parte que podría de alguna manera ser digamos, como la salvedad de toda la problemática que se está presentando, o no es negociable el escalafón? En verdad, el escalafón no es negociable. Es una ley de la República y lamentamos que el año pasado hayan negociado una parte de los sindicatos establecer un techo en el escalafón, un techo de $3,000, que realmente nosotros decimos, ¿cómo es posible que a un profesional de la salud se le niegue el derecho a tener un salario justo? Porque si nosotros vemos y comparamos salarios de altos funcionarios de gobierno, que son exageradamente altos para un país pobre, como por ejemplo esos salarios de más de $40,000 de altos funcionarios de gobierno, ¿cómo es posible que se limite al personal que
da servicios de salud, al personal que salva vidas, al personal que está al frente en las situaciones más difíciles del país, porque salud es una de las instituciones en donde haya lo que haya en El Salvador, si hay días de asueto, si hay puentes como antes los lograban establecer, esos días los trabajadores y trabajadoras de salud no lo gozan, porque están siempre vigilantes de la salud del pueblo salvadoreño. Y no tenemos lejos el reciente problema de la pandemia del COVID-19, en donde los trabajadores de salud eran los héroes. Pero luego, despasado eso, como que se les olvidó, y que los trabajadores de salud han sido los que han estado al frente siempre durante las inundaciones, durante los terremotos, hoy con la situación del dengue. Entonces, a estos trabajadores sí se les ponen límites. Pero bueno, ayer fueron héroes, ¿qué son ahora entonces? Pues ahora nosotros sentimos que nos están tratando como si fuéramos los villanos. Pero ¿cuál es el impacto en cuanto al número de plazas? Veíamos ahí un dato que planteaba un periódico matutino, pero hay otros datos que ustedes tienen de manera más específica, ¿no? Sí, nosotros hemos estudiado el anteproyecto de presupuesto y hemos logrado identificar una reducción de más de 11,000 plazas. De estas 11,000 plazas, 1,119 corresponden al sector salud y le sigue en cantidad de plazas el sector de educación. Entonces, es un motivo de preocupación para todos los trabajadores, en primer lugar, porque no se sabe si va a continuar o no va a continuar laborando en la institución. Además de esto, genera pues un estrés dentro de los trabajadores, no solamente de salud, sino de todo el Estado. Luego vienen las consecuencias de la supresión de estas plazas, ya que si hay menos trabajadores, y ahorita en este momento hay quejas de que no se tiene la atención adecuada, pues va a haber más sobrecarga laboral y va a bajar aún más la calidad de atención en los hospitales y en las unidades de salud. Entiendo que también el caso suyo en particular está en una situación en vilo, ¿no? Judicial, Así es. Su cargo. Bueno, sí, en mi caso, en este momento me encuentro suspendida y con un trámite de despido o destitución, debido a que el año pasado, el 8 de agosto, realizamos junto a otras organizaciones sindicales de salud, realizamos una actividad en donde denunciamos el impago de las nocturnidades y las vacaciones a los trabajadores. ¿Ese fue el motivo por el cual la suspendieron a usted? Ese fue el motivo por el cual... Pero está en litigio, entiendo, ¿no? Estamos todavía en el proceso. Ok, tengo una pregunta ahí, vamos a ver esta pregunta. Dice, buenos días, Ernesto, dice, saludos a tu invitada. ¿Cree usted que con la reducción del escalafón nos quedaremos sin más médicos especialistas y enfermeras? Claro que sí, especialmente ya hemos visto que el personal médico, al ver limitado su desarrollo, lo que hace es renunciar e irse a sus clínicas o a otras instituciones donde en verdad se les reconocen sus méritos. Y esto, si no hay escalafón, muchas veces limita al trabajador y busca otras formas para tener mejores ingresos. Entonces, claro que el impago del escalafón afectaría a todo el personal de salud y cada uno pues busca alguna forma de mejorar su situación económica. A ver, tengo otra pregunta acá que nos trasladan nuestros televidentes. Dice, buenos días, dice, saludos. ¿Volverán a las calles para que se les mantenga su escalafón? ¿No? Va concatenada con la pregunta anterior, ¿no? Sí, de hecho, pues ya se está haciendo la convocatoria para el día 19 y que realmente a nosotros no nos preocupa únicamente el escalafón,
sino también la calidad de los servicios públicos que se van a dar a la población salvadoreña. Se van a ver afectados. Se van a ver afectados. Si hay reducción, así es. ¿Sí? Si hay reducción de empleados, pues entonces se precariza más, se agudiza más toda la situación que se ha venido dando al interior de las instituciones de gobierno. Si todos los trabajadores salen con evaluación excelente, ¿por qué el usuario no lo percibe? Es una pregunta que también la he escuchado mucho cuando hemos abordado este tema. De hecho, este fin de semana me decía, mira, pero en el tema de la amenaza que hacen algunos trabajadores porque no les dan el escalafón, también debe de traducirse en un buen servicio que den algunos, ¿no? Sí, nosotros reconocemos que sí hay problemas, pero también aclarar que el escalafón no es automático. No todos los trabajadores reciben un 8% de incremento salarial. Y esta evaluación se hace de manera, a ver, transparente y rigurosa, si usted lo merece verdaderamente. ¿Qué parámetros se tienen para poder darle a usted un 3%, por ejemplo, de incremento? El 3%... Por decirlo así, hay varias medidas. De la antigüedad, eso es un derecho que se ha ganado el trabajador por cada uno está categorizado por eso, pero partamos de que usted se lo vamos a aplicar. ¿Qué evaluación, qué méritos tiene? De la evaluación. Si el trabajador es evaluado con bueno, tiene derecho a un 3% más de incremento. ¿Y quién hace salarial? Esa evaluación? Lo hacen los jefes inmediatos, lo hacen los supervisores. Y aquí hay un problema que siempre se ha dado y que siempre se va a seguir dando. Nosotros sabemos que hay gente que es patronal y a los que son patronales no se les exige nada. A ellos se les premia por todo, lo hagan bien o lo hagan mal. Entonces ese es uno de los problemas en la evaluación. También así se cometen injusticias cuando hay trabajadores que realmente son excelentes, pero que el jefe lo tiene en la mira y a la hora de evaluarlo lo evalúa mal, con menos de lo que le corresponde. Igualmente, también se da la situación en que muchos dicen que es que esta evaluación no es objetiva. Sí, es cierto, no es objetiva. ¿Por qué? Porque para que el trabajador pueda ser calificado como bueno, tiene que ser excelente. Sin duda alguna, el tema del presupuesto, la presentación del anteproyecto a la Asamblea Legislativa ha despertado reacciones de las cuales ya ustedes, incluso antes de estar acá conmigo, vieron la postura que tiene el sector salud, sector maestro, que también han mostrado su preocupación por el congelamiento del mismo. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes y que versa sobre todo por ese ADN de la historia que mismo nos ha tocado estudiar completamente? Bueno, la verdad que el presupuesto siempre ha sido polémico. Todos los años es una discusión bastante interesante y todo el mundo, todas las instituciones, obviamente, nadie quiere que le den menos, todos quieren tener más. Se agradece que este presupuesto, primeramente, lo han presentado en tiempo. Sí, segundo, que en teoría es un presupuesto que va a estar completamente financiado en su gasto corriente. Creo que otra buena noticia es que se congelan las plazas, se congelan los incrementos salariales. Incluso creo que se van a eliminar una buena cantidad de plazas, como tipo 11,000 plazas. Lo importante es que precisamente creo que este día en la Comisión de Hacienda empieza la discusión. Sí. Eduardo lo decía, yo creo que todos estamos claros de que los presupuestos generales de la nación son temas de profunda discusión, de muchas pasiones, y siempre hay un componente político de por medio. Como bien lo mencionó Eduardo, nadie quiere menos recursos. Sin embargo, todos queremos más, pero no queremos sacrificar algo. El presupuesto es una propuesta, ¿verdad? Va a discusión. Tienen que, en la discusión no solo participa uno ni dos, participan todos los sectores y todas las instituciones involucradas. Y yo entiendo que hay al menos margen de discusión. No sé qué tanto margen de cambio, pero sí hay margen de discusión. Hay que ver.
autofinanciado, lo cual es bueno. En teoría no se requerirá de más jaranas para financiarlo, lo cual, claro, obviamente es positivo. El mismo presidente lo anunció el 15 de septiembre, lo anunció, ¿verdad? Ya hay una reacción en los mercados internacionales. Que ven con buenos ojos, ¿verdad? Que ven con muy buenos ojos. ¿Qué repercusiones trae esto? Sobre todo cuando se trata de ver que van a haber menos plazas según lo proyectado. Por otro lado, también en cuanto a ese tema de la cual se habla mucho, que es la migración o la deserción de especialistas dentro del área de servicio de salud público, ¿no? Bueno, mira, realmente en este país tener empleo es de agradecerlo, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de dar lo mejor, pues creo que tenés que trabajar en función de eso. Y tiene que ver también con este tema del escalafón. Fíjate que yo estoy de acuerdo en que sea una evaluación, que sea por mérito. No solo es automático que cada año te van a aumentar un porcentaje, sino que tiene que haber una evaluación. Tiene que decirte tu jefe, sí, vos lograste el 100% de la meta. No solamente por antigüedad, sino que tiene que haber una ponderación. Incluso creo que la oposición en la Asamblea Legislativa también está hablando de eso, que hay que hacer una revisión profunda que pase por una evaluación sobre lo que están haciendo los maestros. Los inconformes, Edward, los inconformes en este contexto plantean de que cómo es posible que también, por otro lado, no exista un equiparamiento o una reducción de los grandes salarios que reciben algunos funcionarios. ¿Cómo ves tú esta parte, no? Bueno, ese es un tema bastante interesante, porque ese tema de salarios se da en todos lados. Vimos que en la Asamblea Legislativa hay gente que tiene unos salarios bastante onerosos, y por cierto que la Asamblea, entiendo yo que también se va a hacer los ajustes. Claro, también. No sé cuál es la política monetaria que tiene la partida de 11.000 ahora se les están reduciendo, creo, a 7 u 8, si no me recuerdo, ¿no? Sí, creo que sí hubo un anuncio que de 11.000 van a pasar el próximo año a 8.000. Creo que cada diputado va a tener que hacer su ajuste con sus empleados sobre sus gastos. O reduce o les paga menos, o no sé. Díaz, el tema no es discrecional, dice ahí el televidente. No es discrecional. El escalafón es una ley. Entendería yo que como complemento, esto es mío, es parte de una ley, y la ley debe cumplirse, se cumple. ¿No? Claro, pero las leyes también se pueden reformar, se pueden cambiar. Es cierto lo que dice. El escalafón hoy en día es una ley y tiene que cumplirse tal como está. Pero puede haber reformas, y creo que por ahí este presupuesto es el reflejo de la medicina amarga de lo que se hablaba, o de lo bienaventurado que podemos tener fiscalmente una economía pública. Es parte de la política económica del presidente para este quinquenio. Esa es la gran apuesta. Eso implica ordenarse, eliminar gastos innecesarios. Si el Estado tiene grasa laboral, hay que eliminarla. Lastimosamente es así, pues. Bueno, el presupuesto de la Corte Suprema siempre ha sido polémico. Y como lo dice el televidente, la Constitución dice que le tienen que dar al menos el 6%. Eso significa que todos los años, si el presupuesto corriente incrementa, la Corte siempre tiene más fondos. El deber ser de cumplir la ley sería el 6%. Exacto, y al no darse, se estaría incumpliendo, que esa es la pregunta yo, el espíritu claro, que decía. Sin duda alguna, que según lo que esa prueba que está ahí, se estaría incumpliendo. Ahora, ¿qué va a pasar? Al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia lo van a llamar a la Comisión de Hacienda. Allá es donde él tiene que exponer. Ahora, te decía... ¿Es justo esa dimensión de presupuesto? Por lo que tú decías, que históricamente siempre se ha... es que ha sido polémico porque ¿no? Solo el sector justicia tiene más recursos, no así la Fiscalía, no así el Ministerio de Seguridad, no así la Policía. O la Fiscalía. Correcto. Entonces, ese desbalance de presupuesto siempre se ha cuestionado, que por qué el órgano judicial tiene más. De hecho, habían proyectos para que ese presupuesto fuera el presupuesto compartido con Fiscalía. Ahora, eso pasa por hacer una reforma a la Constitución. Y hoy creo que puede ser el momento para hacer eso. Bueno, de hecho, ese 6% surgió primero, después de los acuerdos de paz, si no me equivoco. Solo para agregar un dato, proyecto de presupuesto 2025 contra el 2024, el presupuesto aprobado. Actual. La Corte, el órgano judicial, lleva 9.63% de incremento.
Sí, es que, bueno, de hecho, por ley, si es bonancible fiscalmente el presupuesto, la Corte siempre recibe más porque es el 6%. Otras instituciones, por ejemplo, la Fiscalía General de la República lleva un 37.8% menos. Es un recorte importantísimo. Ahí está la gran pregunta que decía Eduardo, ¿no? Procuraduría General, un 9.9% menos, ¿verdad? Entonces, ahí me imagino que las explicaciones... Ok, me parece interesante. Voy a aprovechar estos minutos a ver la encuesta Sid Gallup. ¿Cómo interpretan ustedes los datos? Hay estimaciones que plantean la figura del presidente Nayib Bukele, que sigue manteniéndose en un 89% de aprobación en sus primeros 100 días de su segundo mandato, comparado precisamente con su primer quinquenio. ¿Qué factores creen que han contribuido a esta estabilidad y de popularidad que presenta el presidente? Bueno, es sorprendente que ya en el segundo periodo el presidente siga teniendo estos niveles de aprobación. En estos 100 días de su segundo gobierno, la encuesta de Gallup dice que la gente aprueba lo que hace. Sin duda alguna que sigue siendo el factor de seguridad el que a él le está rindiendo esta buena imagen que tiene con la población. Incluso algo interesante es que debido a esto la gente sigue diciendo que debe mantenerse el régimen de excepción. El régimen es muy cuestionado. Creo que se acaba de realizar la prórroga número 30. 31. 31. Sí. Imagínate, llevamos 31 prórrogas y la gente le siguen preguntando y la gente sigue diciendo que sí, a pesar de que hay organismos que están prácticamente diciendo que eso ya no tiene razón de ser. Pero también es bueno recordar que el mismo presidente fue que prometió que a la brevedad el régimen no va a seguir. No sé cuándo va a ser eso, pero no puede ser eterno. Derecho a expresarse todos tenemos. Esta es una democracia y aquí nos expresamos los unos, los otros y cualquiera, y opina cada quien desde su punto de vista muy particular. El movimiento social ha estado ahí siempre latente. Con los gobiernos del frente, el movimiento social bajo volumen, afines. Yo no recuerdo, a pesar de las decisiones que tomaban los dos gobiernos del FMLN, que haya habido una oposición del movimiento social con el músculo, invitando a manifestarse en las calles, y si salían era aplaudirles. En los gobiernos de Arena fue lo mismo, solo que eran contrarios, pues. Me recuerdo que el presidente Saca asumió su gestión con una huelga del Seguro Social bien fuerte. El presidente... Pero esa fue en el sentido de pedir la amenaza que tenían de la privatización. Era privatización. Allí iba la presunta privatización, ajustes salariales. Al final, yo no sé, yo hago cuentas, a mí como derechohabiente, ¿en qué me benefició que hayan paralizado durante meses el Seguro Social y nos hayan afectado? Yo no veo que me haya beneficiado. Regreso de nuevo al tema de las encuestas. Mira, tú mencionaste el tema de la seguridad, por ejemplo, a pesar de las críticas también de que organismos internacionales han hecho al régimen de excepción, la encuesta revela que la población apoya el régimen, creo que el 84%, sí, así es, ¿no? Definitivamente. De hecho, parte del contenido del acuerdo y de emulación como modelo fue la reciente visita también del presidente de Argentina, ¿no? Claro. Y a pesar de esas cifras, ahí tenés que hay personas como Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, que está cuestionando que en este país están violando los derechos humanos. ¿Qué piensas tú de la postura y crítica que ha hecho Michelle Bachelet? Ella es la encargada del área de derechos humanos de Naciones Unidas. Yo creo, no sé si sigue o estaba. Pero creo que antes de hacer unos señalamientos como ese, sería bueno que todos los funcionarios extranjeros vinieran al país, que estuvieran un rato por acá. Mira, yo creo que, bueno, la encuesta de Sid Gallup lo dice, la gente está de acuerdo con el régimen de excepción. Quizás no es perfecto, quizás a lo mejor hay una que otra persona ahí detenida ilegalmente, pero es ahí donde los organismos de derechos humanos, creo yo, deben mantener un diálogo constante con el comisionado de derechos humanos y libertad de expresión para exponer este tipo de casos. Yo en particular no creo que haya una política de estar violando sistemáticamente los derechos humanos. Ok. Tus conclusiones, 10 segundos, porque se nos fue el tiempo, Rafael. Para hablar y criticar sobre una realidad hay que conocerla, y yo creo que los derechos humanos que deben de prevalecer son los de la mayoría, en este caso los
derechos de todos los que fuimos víctimas en algún momento de las pandillas son los que deben de prevalecer por sobre los... 8